pero también quiero decirle que Él es todo milagroso. ¿Sí? Es todo milagroso. O sea, Él está compuesto, su sustancia es ser todo milagroso. Él es como un ramo de milagros que están disponibles para todo aquel que llegue, los tome y los haga suyos. O sea, dicho de otra forma, como Jesús es todo milagroso, usted no tiene problemas para tomar algo de Él, porque está ahí disponible para todo el que lo quiera. Hace un tiempo hicimos un proyecto en Belice y estábamos a la par de un naranjal, porque Belice es productor de naranja. Y uno de los trabajadores lugareños dijo: miren, vamos a traer naranjas ahí donde el gringo, dijo, porque la naranjal era de un gringo. A traer naranjas donde el gringo, dijo, el gringo es chero mío, dijo. Y se fueron a traer naranjas con los trabajadores. Yo me quedé relativamente cerca esperando las naranjas, ¿verdad? La cosa es que cuando estaban arriba del palo, uno de los trabajadores de nosotros dijo: ahí viene el gringo. Y el chero del gringo se tira del palo y pega la guinda del chero. A chica, no era chero el gringo, pues no, hombre, le dijo. Mentiras, ¿verdad? O sea, uno corta frutos y muchas veces no son de uno, pero Cristo es todo milagroso y los frutos del milagro están ahí disponibles. O sea, es tremendo. Y quiero que usted y yo esta mañana entendamos algo: que Él es todo milagroso y que lo imposible aquí no tiene lugar. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, lo imposible no existe y eso debe tenerlo claro. Denle un aplauso al Señor y gloria a Dios por eso. Cante conmigo. Imposible hoy aquí. Póngase de pie. No tiene lugar. No tiene lugar lo imposible. Pues mi milagro ya empezó, Señor, a acontecer. Sí, Señor. Con poder, Hay poder y autoridad. El aceite santo Sí, Señor. descenderá. Pues cuando Dios Levante su voz esta mañana y dígale al Señor: no puedes sí, Señor Santo. Yo puedo ahora ver las manos del Señor derribando las murallas que puedan impedir que tu milagro venga a ti, mi hermano. Sí, Señor. Puedo ver las cadenas caer esta mañana, porque aquí estás tú, Espíritu Santo. Esta mañana está esa presencia aquí y nada imposible tiene cabida aquí. Espíritu de Dios, esta mañana te alabamos. Espíritu Santo, esta mañana provocamos tu presencia, porque tú eres todo milagroso, Señor. Padre Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toda dolencia fue clavada en la cruz. Sí, Señor. Sí, Señor, no hay barreras. Hasta los muertos obedecen a su voz. Pues aún la llave de la muerte Él tiene en su poder. Él es la propia unción. Espíritu Santo, esta mañana, Señor, tenemos claro que tú eres todo milagroso. Tenemos claro, Espíritu de Dios, que lo imposible aquí no tiene lugar, Señor. Espíritu Santo, no existe nada que no sea posible para ti. Tú eres un Dios victorioso, Señor. No conoces la derrota. Y este pueblo tuyo aquí reunido en tu nombre también es parte de eso, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente para tu mensaje, para tu voz, para tu palabra. Padre Santo, que nuestro corazón quita todo estorbo, Señor. Toda cosa que nos estorbe en esta hora, todo pensamiento recurrente, en el nombre de Jesús lo echo fuera. Y te pido, Padre, que nos hables. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, cuando dice el canto que hasta los muertos obedecen a su voz, eso es de verdad. Sí, eso es de verdad. O sea, cuando Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder y tiene tanta potencia, tanta autoridad por sobre todas las cosas, que la palabra de Dios que Jesús expresa en el momento en que Lázaro estaba muerto, se oyó en el cielo. Porque Lázaro, el bulto estaba ahí, ¿o no es así? ¿Sí? Lázaro no estaba ahí. ¿Dónde estaba Lázaro? Estaba en el cielo. Posiblemente estaba con Isaías,
Posiblemente estaba con Moisés preguntándole: ¿y Moisés, y cómo lo hiciste? O tal vez estaba con Rahab, ¿verdad? Y le decía: mire, vos siendo ramera, ¿y cómo es que llegaste a ser la tatarabuelita de Jesucristo? Sí, era una pregunta válida, pues. Porque Rahab nunca se imaginó que el impacto que iba a haber en su vida después de ser una ramera, porque ese negocio es viejo, hermano. Ahí está editado en la Biblia. ¿Y cómo es que llegaste a ser la abuela de Jesús, pues? O sea, ¿cómo tomar de una descendencia, de un linaje, una ramera, y hacerla hoy una hija de Dios, y sobre todo mamá de la mamá de la mamá del papá de Jesús? O sea, lo que tenemos hoy, cuando Jesús dice: Lázaro, ven fuera, es la autoridad que la palabra fue dicha aquí y se escuchó en el cielo. Y yo creo que Isaías, Lázaro le dijo a Isaías: mira, Isaías, ya voy a venir porque me llama el Señor allá abajo. Y regresó al cuerpo. ¿Sí? Lázaro, ven fuera. Y tiene tanta poder la palabra de Dios que Lázaro no podía caminar porque estaba vendado. Los teólogos dicen: la potencia de la palabra de Jesús era tan grande que lo hizo al cuerpo de Lázaro levantarse porque estaba amarrado y ponerse enfrente de su Señor. Lo imposible no existe. Existe su presencia. Y el Señor está aquí esta mañana y lo ha convocado a usted, porque usted y yo hemos sido convocados esta mañana para oír su voz, para oír su palabra y para hablarnos, para hacernos entender que nuestra dependencia debe ser 100% de Él. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Josué. Y quiero contarle algo. Cuando yo era novio de mi esposa, ella y yo vivíamos relativamente enfrente. Ella vive como a 2 casas después de la mía, pero en la fila de las casas de enfrente. Y ahí en la San Benito, dice el pastor. Sí, la escuela americana quedaba en la colonia Santa Lucía en ese entonces, a la par de la Venezuela. Los que han vivido para allá saben. Y la Kennedy, son las 2 escuelas que hay para allá, ¿verdad? Entonces, cuando mi esposa salía temprano o yo salía temprano, yo le escribía unas notas de amor y se las metía debajo de la puerta. Pasaba a su casa y se las metía, para que ella en la mañana, cuando se levantara, iba a encontrar la carta de amor de este muñeco, ¿verdad? ¿Sí? Firma tu gatillo, ahí va, papá, gato, va con las uñas tierrosas, pero gato, ¿verdad? Cuando ella salía temprano, pasaba y me escribía también y me dejaba la notita debajo de la puerta. Éramos novios. Está bonito, ¿verdad? O sea, no pierde eso bonito que da el noviazgo. Tal vez usted ya está todo destripado y reventado, va 5 veces divorciado, 7 veces endamado y ya va sobre el 8º. No, hombre, no pierda el amor que Dios le ha dado. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando el tiempo pasó y las dificultades vinieron, en una ocasión me embargaron. Y cuando llegó el abogado embargador, así se dice, ¿va? El abogado, le dice de otra forma, es semejante, ¿va? Pero el abogado que llegó a embargarnos. Cuando llegó el abogado, mire, se lleva el carro de mi esposa. Estaba más perro el pleito con mi mujer que el embargo mismo, pues. Sí, es cierto, yo no sé si lo han embargado a usted alguna vez, pues aquí, mire, si usted está embargado ahorita, quiero decirle que Dios lo va a sacar adelante y después se va a reír, hombre. Va a haber gozo, va a poder testificar de esas situaciones. Entonces, me acuerdo yo que le hablé a mi pastor y le digo: mira, aquí me tienen embargado, pasame al pastor. Y ya se lo pasé a la pastora, al abogado, es lo mismo, ¿verdad? Entonces le paso al abogado, algo habló con él, ¿verdad? Y yo creo que le dijo que era de la Málaga, y hermano Vladi le dijo, el pastor le dijo: vaya, vamos a arreglar, y fuimos a arreglar. Pero cuando yo regresé a la oficina, estábamos en Mexicanos, la situación económica estaba sumamente difícil, la situación personal estaba sumamente difícil y todo estaba difícil, y de ribete me habían embargado. Entonces yo entré a la oficina y era tan precaria la situación que yo no tenía ni aire acondicionado, y me senté, estábamos en la colonia Palmira, Mexicanos, y me senté en el escritorio y empecé a llorar y le dije: Señor, yo quiero saber si vos me estás escuchando, porque esta situación está demasiado difícil.
y aquí parece que no estás. O sea, todo se venía sumando, todo sumaba, cada dificultad era tan grande. Y yo me acuerdo que yo estaba sudando y llorando, y yo le dije a Dios: yo quiero que me hables en tu palabra, porque quiero saber si estás aquí y si me estás escuchando. Porque si vos me estás escuchando, yo ya salí. Pero si vos no me estás escuchando, yo estoy perdido. Porque puedo entender que Dios se ha alejado de mí completamente. Pero quiero que me hables en la palabra. Y Dios me mandó al libro de Josué. Yo nunca lo había leído. Y cuando yo abrí la Biblia, en el libro de Josué, el Señor me decía: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Era la primera vez en mi vida que yo leía ese texto. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando yo leí eso, yo empecé a llorar, porque esta palabra que hoy tengo en mi mano y usted la tiene ahí, Dios le había escrito para mí. Era una carta de amor de Dios para su hijo. La palabra en ese instante dejó de ser un libro sagrado, lejano, y se volvió y se convirtió en algo que Dios había escrito exclusivamente para mí, como la carta de amor que mi esposa me escribía o yo le escribía, porque lo que tenía yo era la carta de amor de mi papá, que me estaba diciendo: todo va a estar bien, todo va a estar bien, Cefas Merliot, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es la carta de amor de su Dios para con un hijo. Y la palabra de Dios, que era lejana, se convertía en algo mío que Dios había escrito para mí. Usted esta mañana debe entender, y Dios lo ha convocado, de que la palabra de Dios es la palabra de amor escrita para usted. Y está escrita porque, como los abogados bien dicen, lo que vale es lo escrito, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O no es así, doctores en leyes? Lo que vale es lo escrito, no lo hablado. Dios la dejó escrita y a través de ella nos sigue hablando hoy. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a tomar un versículo de estos versículos famosos, el versículo número 8, Josué 1:8. Me da un amén. Vamos a ver lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tomamos esta palabra esta mañana. Háblanos, Señor. Háblanos, por favor. Necesitamos oírte. Tu voz. Amén y amén. Cuando el Señor nos da este versículo, empieza con algo importante y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es nunca? ¿Qué es nunca? William, ¿qué es nunca? ¿Qué es nunca? ¿Alguien que me ayude? El doctor dice: en ningún momento. Eso es nunca. ¿Quién más me ayuda? La hermana Violeta dice: jamás. ¿Sí? ¿Qué es nunca? Hermana Wendy, ¿qué es nunca? Ahí el brother que está a la par de ella, que le ayude. Jamás, ¿verdad? O sea, lo que Dios está diciendo, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, está diciendo: mire, cuando te levantes quiero que hables de la palabra, porque cuando algo está en tu boca es de lo que estás hablando. Cuando la Biblia dice lo que está en tu boca es no la lengua ni los dientes, sino que es lo que usted está hablando. Y el Señor está diciendo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea que cuando yo me levanto tengo que hablar de la palabra. Cuando yo voy en medio de la mañana tengo que hablar de la palabra. Cuando estoy al mediodía tengo que hablar de la palabra. Y así sucesivamente, que siempre la palabra de Dios esté metida en todo lo que yo voy a hablar. Está aquí. La serie de instrucciones que ahorita vamos a ver es lo que a usted y a mí nos van a servir
para salir de la situación en la que nos encontramos hoy. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ok, o sea, ya entendí, nunca, repita conmigo, nunca apartaré la palabra de Dios de mi boca. Ok, le dice Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Ok, espéreme, o sea que yo tengo que nunca apartar la palabra de mi boca, pero también tengo que de día y de noche meditar en ella. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar, hermano? ¿Cuál es su nombre? Diego, ¿qué es meditar, Diego? Pensarlo, ¿verdad? Pero pensarlo en función de qué? De reflexionar, porque mire, yo he estado leyendo la Biblia y pensando en otra cosa, ¿verdad? ¿O no le ha pasado? A mí me pasa. Yo me estoy leyendo y al rato estoy pensando, debo esto, debo lo otro, ¿verdad? Ahora, cuando yo agarro la palabra, debo leerla, pero también debo meditarla, ¿verdad? No decir, nunca se apartará de su boca, sí, ya la leí. Va, esto no es cartas amarillas, hermano, ¿verdad? ¿Sí? No son los clasificados del diario. Es la palabra de Dios y yo tengo que leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Ok, entonces lo primero que me dice es que no se aparte la palabra de mi boca. También me está diciendo que de día y de noche medite en ella. O sea, de día y noche en la mañana tengo que meditar en la palabra. Al mediodía tengo que meditar en la palabra. En la tarde también y en la noche también. Ay, hermano, ya aburre usted. Pero cuando usted está embargado, cuando usted está problemado, cuando usted no tiene salida, porque muchas veces nos tienen aquí los problemas. Y yo le digo algo, gracias a Dios, algunas veces los problemas son solo de dinero. De verdad, gracias a Dios es de dinero. Entonces Dios nos manda que meditemos la palabra. Dice, meditarás de día y de noche, meditarás en él, para que guardes. ¿Qué es guardar? Guardar es hacer lo mío. Eso es guardar la palabra. O sea, esta palabra Dios la escribió para mí. Mi papá la escribió para mí. Tal vez hay aquí personas que nunca han tenido papá o no lo conocieron o no tuvieron el tiempo de disfrutarlo, o tal vez por alguna razón de la vida están separados de él. Dios le dice esta mañana que él es su papá. Él es su papá. Pero todavía lo sentís lejano, y cuando haces de tu palabra, de la palabra de Dios, la guardas en tu corazón, lo haces tu papá. Porque Él está dando una instrucción que solo un papá preocupado por la vida de un hijo le puede dar. Entonces guarda la palabra, pero también dice Dios que aparte de guardarla, la hagas. O sea, la palabra de Dios no basta con creerla, sino también tiene que obedecerla. Porque mire, me encanta la palabra, lo que dice, qué bonito, pero no la obedezco. Estoy en otra posición. Está aquí conmigo. O sea, yo de verdad, esto es bello, la palabra, sí, pero no lo obedezco. Y cuando usted no obedece algo, usted tiene los resultados de desobediencia. Y los resultados a los que hemos sido desobedientes, no, hombre, garrote 1, garrote 2, garrote fortificado, garrote repetido. Sí, es cierto, nos falta dolor, ¿verdad? Entonces viene y dice, para que guardes, pero también para que hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué significa esa palabra? Porque entonces, un resultado. Porque entonces, allá, ¿verdad? Luisa, ¿qué significa porque entonces? Una sentencia, ¿verdad? Vladi, ¿qué significa? Porque entonces te va a pasar. ¿Y qué es lo que te va a pasar, pajarito? ¿Ah? ¿Qué le va a pasar? Prosperidad. ¿Y qué más? Y todo va a salir bien, porque hasta ahorita, denle un aplauso a su Señor. Porque hasta ahorita, papá, venís patinando en el mismo lodazal, no has prosperado y todo te ha salido mal.
Esa es la antítesis de ese versículo. ¿Sí? O sea, todo. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok. ¿Quién está escribiendo esta palabra? ¿A quién se la está dando Dios? A Josué, ¿sí? Vaya, ya tenemos las instrucciones. Mire, yo soy ingeniero electricista de profesión y me dedico a eso. Y a mí cuando me dicen instrucciones claras, para mí son excelentes. A mí se me dice, este motor es de 25 caballos de fuerza. Ah, sí, son 17.3 kilowatts. Ok, y consume 23.2 amperios. Consume 23.2 amperios. Esto es excelente para mí. Entonces yo digo, el conductor es tal conductor y la protección eléctrica es esta. Y se va a disparar a los 23.5 amperios. Ahí se dispara. Así es esto. Es una instrucción. ¿Sí? Es una instrucción que Dios está dando a alguien que está en ciertas situaciones, sometido a ciertas condiciones que hoy vamos a estudiar. Porque hemos tomado las instrucciones, pero hoy vamos a ver qué pasaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué Dios le estaba diciendo a Josué todas las instrucciones que le estaba dando? Y le cuento algo. Josué era un siervo de Moisés. ¿Sí? Y cuando Dios le está dando esto a Josué, Moisés acababa de morir. Moisés acababa de morir. O sea, la muerte de Moisés era una tragedia. Yo no sé quiénes han vivido la muerte aquí, pero la muerte no tiene descripción hasta que usted no la vive. De ahí lo demás, la gente habla pajita, perdónenme la palabra, pero cuando hay alguien enlutado, la gente, no se preocupe, hermana, si usted ya sabe que está en el cielo y la gran trompa así se le va creciendo, no se preocupe si está en el cielo, no, ¿y por qué llora? ¿Por qué llora? Trompa tenés. Porque el corazón del que esté enlutado no es comparable con nada. Hasta Dios en su misión de Jesús, en Isaías 61:1 dice que Jesús viene a consolar al enlutado. Usted necesita una consolación divina, porque nada le va a quitar ese dolor. Y lo que estaba sucediendo en este momento con Josué era que Moisés había muerto. Había tragedia en medio de la situación. Moisés era un siervo incomparable. Moisés era un hombre que cuando decidió sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, tomó 1.000.000 de israelitas. Óigame, no eran 10 gatos, era 1.000.000 de personas. Y los organizó y los ordenó y le dijo, vamos a salir de esta forma. Porque tenían niños, tenían mujeres, tenían ancianos, no eran hombres de guerra, habían estado esclavos toda la vida y pensaban como esclavos. Tenían que obedecer a un líder y empezaron a caminar. Y cuando caminaron y llegaron al Mar Rojo, las aguas del mar estaban llenas y los carros de Faraón se habían enalbardado y venían detrás de ellos para matarlos. Y la gente dijo, ¿qué hacemos, Moisés? ¿Por qué nos has traído a morir aquí? Nos hubieras dejado morir allá en Egipto. Allá estábamos mejor en Egipto. No que nos has traído a perecer aquí. Moisés se paró y dijo, Dios, ayúdame. Y Dios le dijo, ¿por qué orás? Caminá, no te he mandado a orar. Caminá, ponete en acción. Deja de orar. Movete. Y empezó a caminar Moisés. ¿Qué tenés en la mano? Le dijo. Una vara. ¿Qué tenés en la mano, ese Juan Berliot? Ay, una cuchara de albañil, úsala. ¿Qué tenés? Una tenaza mojosa, úsala. ¿Qué tenés? Un código de leyes, tal vez desgastado, que me prestaron y me regalaron. Úsalo. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés en tu mano? Y Moisés tocó el mar. Y la palabra de Dios dice que pasaron en seco. O sea que el mar se abrió. Y no pasaron con el agua hasta aquí. Y yo que soy enano, no tumbeen porque me ahogo. Pasaron en seco. No chapotearon agua. Yo no sé si usted ha caminado con el agua hasta aquí. Es bien difícil. Usted camina un ratito, pero cuando usted empezó a querer correr, se le vuelve más difícil. Y Dios dijo, te voy a hacer fácil, vas a pasar en seco. Y en seco pasaron. Y pasaron al otro lado. Pero Moisés estaba muerto.
Y había una tragedia, porque Josué, del tipo que estamos hablando aquí, salió con el pueblo y deambuló 40 años. Y después de 40 años volvieron al mismo lugar. Y dijo Josué: estoy aquí donde me quedé la última vez. Estoy aquí. Estoy aquí con este bolo que había dejado de beber y volvió a beber. ¿Sí? Usted, mujer que está aquí, dice: es difícil el matrimonio con un alcohólico. Había dejado de beber, había cobrado esperanzas de que esto iba a cambiar y volvió otra vez a recaer. Y aquí está vomitado, sin trabajo, apesta. Está difícil. Aquí estoy otra vez sin trabajo. Aquí estoy otra vez en mi situación económica que no termina. Aquí estoy otra vez a punto de divorciarme y creí que no me iba a volver a pasar. Y aquí estoy otra vez en una situación similar a la anterior. Y han pasado 40 años y di vueltas y vueltas y vueltas. Y volví al mismo puesto. Y cuando vuelvo al mismo puesto se muere Moisés. ¿Y dónde está Dios? Porque me hiciste caminar 40 años siguiendo a Moisés. Y hoy que vengo aquí al mismo puesto donde salí, te lo llevas. ¿Dónde estás? Han pasado 40 años, dijo Josué. Y ahorita que vos me decís que me levante y que yo voy a pasar este montón de gente, yo ya tengo 80 años, porque esa es la edad que Josué tenía. 80 años. ¿Y por qué no me dijiste que hiciera esto antes? Porque me ves envejecer y me ves caminar y caminar y caminar. Y yo estoy aquí más viejo. Todavía me decís que entonces todo me va a salir bien. ¿Y dónde has estado, Dios, todo este tiempo? Y Dios le dijo: aquí estoy con vos. Porque así como Moisés abrió el mar, así lo vas a abrir vos también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen aquí 80 años o más de 80 años? Que se pongan de pie. Rey, ponete de pie, hermano. ¿Sí? Hermano Reinaldo. Denle un aplauso al papá de nuestro pastor. Tiene 80 años, 84 tenés, ¿verdad? 84 años tenés, 85. ¿Quiénes andan entre 75 y 80 años? ¿Quiénes andan entre 70 y 75 años? Que se pongan de pie. Ahí está. Denme un aplauso a Matita, que es mi papá. Allá mi hermana, que está la mamá del hermano Omar. Quédese de pie. ¿Dónde hay otro aquí? Hermano Manuel Torres, allá está. La hermana aquí, denle un aplauso al Señor. Ponete de pie, pido. Ahí está. Denme un aplauso al hermano Nico. Óigame, si no se siente. Dios esta mañana lo trajo para decirle que todavía está joven. Sí, es cierto. Dios le está diciendo que hay cosas que no dependen de ustedes y no van a descender del cielo para que las cosas se puedan hacer. Hay cosas que tus ojos no han visto y dice el Señor que las vas a ver, porque Él las va a permitir que las veas. Hay cosas que en tu vida pensaste que ibas a ver. Pastor, me le da menos cuerda este volado para que termine rápido. Hay cosas en su vida que usted no podía hacer usted solo, pero Dios sí las va a permitir. Hay batallas que se perdieron, pero que no están perdidas, porque Dios las está sosteniendo ahí en el tiempo y ha dado la victoria esta mañana. Puede sentarse. Cuando Josué se para y le dice: Señor, has prometido que como estuviste con Moisés, vas a estar conmigo. Yo voy a pasar este río. Y organizó el 1.000.000 de personas que andaban
Mira, aquí organizamos retiros, organizamos eventos, y es un problema organizar un evento. Aquí para 400 personas, comida, dormida, bebida, recepción, diáconos, parqueo, vehículos, a qué hora salimos, que viene el agua, que llovió, que paraguas, que los paraguas se los llevaron los hermanos y no dieron ni a Dios. Y el otro país, si lo llevaron, ¿verdad? Ellos no lo trajeron. Hay que ir a ver dónde compramos paraguas. Es cierto, nos da risa, pero pasa, ¿sí? O vienen hermanos bravos y le dicen: yo aquí me quiero parquear, hermano, pero aquí vienen personas de la tercera edad, nada, ni qué me importa, y se bajan. Y usted como diácono no le dan ganas de pegarte, este viejo, me va a subir la mano. Pero no, Dios lo bendiga, hermano, pase. No digamos 1 millón de personas. No digamos que me voy a levantar. ¡Ey! Sígame. ¿Y vos quién sos? A Moisés seguíamos. A vos ni te conozco. ¿Qué tal eso? ¿Verdad? O sea, ¿cómo competís con Moisés? Pues, se había abierto el mar. Y vos vendiste gato como vos y como yo aquí atrás de Moisés. Y hoy te quería salir vos de gran chiva. Eso no dice la Biblia, pero yo me imagino que conociendo ese pueblo necio. ¿Y vos quién te crees? Hoy me venís a hablar de espiritual. No tenga miedo, que Dios lo va a respaldar. Si yo te conozco la clase de vos, lo que has sido, si vos la samaritana te decían 5 maridos has tenido y el que tenés no es tuyo, ¿va? Y me venís a hablar de Dios. Pero Cristo te está llamando y Él te está respaldando y Él te va a sostener, porque Él te está dando las facultades para hacerlo. No importa la edad que tengas, no importa lo que esté pasando. Cuando Josué camina y dice: los sacerdotes con el arca van adelante y tocan el Jordán, el río se seca. Y entonces Dios le dice al pueblo: yo estoy con este. Y esta mañana le dice a Cephad Merliot: Cephad Merliot, yo estoy con vosotros. Págame las luces, por favor. Pasa la alabanza. Cephad Merliot, póngase de pie. Cephad Merliot, estoy con ustedes. Pueblo de Dios que he convocado esta mañana aquí, dice el Señor, estoy con ustedes. No importa los fracasos que hayas traído hoy, este día hay una nueva oportunidad que desciende del cielo. Este Dios no conoce la derrota. Este Dios nunca ha perdido una batalla. Este Dios no conoce lo imposible. Cuando yo Espíritu Santo,